Hola, ¿qué tal? Su amigo José Cinéfago, acabando de salir de ver un estreno de fin de semana llamado Honey Boy, que la produce Amazon, así que es una producción independiente, la distribuye Cine Caníbal, que siempre se ha caracterizado por traer películas un tanto alternativas, y además la dirige Alma Harrell, que es una directora que era de los nombres que estuvieron bordados en la capa de Natalie Portman como un tipo de protesta de mujeres que no estuvieron incluidas en los Oscars, y además está escrita por el actor y director Shia LaBeouf, que es el que sale en Transformers o en un video musical muy famoso ahí, ¿no? Esta película sobre todo es una expiación del mismo Shia LaBeouf, porque él tiene un espejo de parte de su vida personal y parte de lo que a él le tocó vivir como un actor que empezó desde muy chico, desde muy adolescente, algunos problemas que tuvo que lidiar con su padre, ¿no? Entonces es una especie, este guión es una especie de expiación, como una purificación de algo profano, que en este caso es su relación tóxica con su padre. Por lo tanto, la película va a abarcar dos líneas narrativas. Una, que es cuando vemos a Otis, que es el alter ego de Shia LaBeouf, entrando en el momento más álgido de su carrera actoral, ya de joven, pero pues con una vida totalmente caótica, ¿no? Llena de excesos y llena de excentrismos que lo llevan a rehabilitación para poder más o menos comportarse y poder presidir ante un tribunal, más o menos. Así, entonces lo que vemos es parte de cómo está lidiando su vida de rehabilitación, que obviamente para el padecimiento que él tiene, que él mismo lo describe como egomaniático, con complejo de inferioridad y además con estrés postraumático, pues no es nada fácil tener las sesiones grupales, las sesiones de introspección, pero poco a poco él va encontrando quizá un poquito de introspección entre él mismo, a partir de un elemento simbólico que es la gallina. La gallina es más o menos, en esta película es más o menos como el zorro en el capítulo de Homero Simpson cuando tiene un viaje ahí medio psicodélico. Aquí no hay un viaje psicodélico, sino es un viaje como más emocional, introspectivo, y la gallina es como una especie de reconexión con ese pasado un poco tortuoso y una especie de reconciliación que se va a estar buscando todo el tiempo, ¿no? Aparte de eso, estamos viendo otra línea narrativa en la que vemos a Otis, repito, el alter ego de Shia LaBeouf, de los 12 años, pues cuando estaba iniciando su carrera como adolescente, y en la que dependía técnicamente de su padre, porque además viene de una familia divorciada, mamá anda de otro lado, papá más o menos le ayuda con él. Y digo más o menos porque pues es un papá que está en el set, pero le infringe cierta tensión, cierta presión, pasa por él, pero de repente a veces se olvida pasar por él y pasa muy tarde, y lo empieza a influenciar, o lo empieza a incentivar para ciertas acciones que no necesariamente son las más ejemplares de un padre para un hijo, ¿no? Robarse cosas del set, sobre todo comida, ¿no? Lo incita a fumar, y esto lo va a llevar, y ya saben, ¿no? Incitarlo a fumar es abrirle el campo a todo lo que después va a tener que caer este actor que conocimos, ¿no? Shia LaBeouf. Entonces, pues uno más o menos va conociendo la vida, cómo era esta convivir con este padre abusivo que era el padre de Shia LaBeouf. Lo curioso es que el mismo Shia LaBeouf interpreta a lo que técnicamente fue su padre, entonces es una doble expiación de esta historia un poco tortosa. Y entonces vemos pues cómo el niño, pues ya de 12 años, es totalmente ingenuo, totalmente tierno, totalmente carismático. Por eso es que quizá hay el título en español de Un niño encantador, y cómo pues al tener este referente paterno totalmente tóxico, pues él también se empieza a infectar, y en algún momento él ya no le cuadra estar bajo las órdenes de su padre, porque además es un abusivo. Se cobra lo que gana el niño, etcétera, ¿no? Todo lo inclusive lo llega a violentar un poco físicamente, ¿no? Lo descuida, lo presiona, lo humilla psicológicamente, físicamente, verbalmente, ¿no? Entonces de repente pues lo único que quedaba es que este niño en algún momento explotara, y es algo a lo que más o menos nos va a llevar esta línea narrativa, ¿no? Por ejemplo, hay una escena muy fuerte más o menos, porque de repente está hablando con su mamá a la distancia porque están separados, y entonces él es intermediario entre la plática y discusión telefónica entre su mamá y su papá, y ahí nos enteramos de por qué están divorciados, los arranques violentos que posiblemente originaron la separación, y Otis tiene que
perdón, y Otis tiene que estar en medio de esa discusión telefónica, ¿no? Y entonces lo traumático que puede llegar a ser todo eso, ¿no? Entonces, lo curioso es de que dentro de la rehabilitación, el mismo Otis empieza a hacer una especie de guión para expiar este trauma que tiene con su padre, y eso también le ayuda a reconciliarse un poco consigo mismo, con sus recuerdos, pero le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay una frase que lo encierra todo, ¿no? Que la única cosa valiosa que le heredó su padre es el dolor, y la terapia lo que quiere es quitarle ese dolor, es como quitarle toda esa esencia que además le han dado como fuerza actoral, ¿no? Entonces es como entender un poco los claroscuros quizá de un personaje tan controversial y tan polémico como ha sido Shia LaBeouf, y digo, viendo más o menos la película y enterarnos más o menos de cómo fue su vida adolescente, pues uno entendería por qué hay de sus actos un poco excéntricos y radicales y polémicos en la vida del ojo público, ¿no? Entonces le dimos la calificación de 3 estrellitas. Vale la pena por ser una película no tan convencional, pero además pues porque ahonda en este discurso de que pues al final de cuentas el padre, los traumas con el padre van a definir mucho de lo que nosotros seamos como adultos, ¿no? Lo curioso es de que ahorita voy a entrar a ver otra película que es la de Pixar, que es la de Juntos, que también tiene que ver con un asunto ahí de trauma con el padre, así que ya más o menos estaremos viendo qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Hasta aquí las impresiones de este estreno de fin de semana, Honey Boy. Ahí se las dejamos de tarea para quien le interese. Nos seguimos viendo aquí en el cine. Gracias, hasta luego.